Básicamente, los aminoácidos se unen para formar las proteínas, ¿no? Y se unen a través de un enlace que se llama enlace peptídico. Ese enlace peptídico es único y exclusivo de este tipo de sustancias que son los péptidos. Se llaman péptidos porque poseen este enlace peptídico. Las proteínas entonces son polipéptidos y en unas podemos encontrar la unión de 300 aminoácidos en una sola proteína. Entonces, en ese sentido, vamos a tener muchos enlaces de estos, por eso se llaman polipéptidos, ¿sí? Hay dipéptidos, tripéptidos, pero para que se considere una proteína tenemos que hablar mínimo de 10 aminoácidos, es decir, ya necesariamente debe ser un polipéptido. Fijémonos acá, tenemos dos aminoácidos eh, en fórmula general, ya les sabemos que lo que cambia es el radical, por eso aquí aparece en otro color. Y de un aminoácido tenemos el extremo carboxilo y de otro aminoácido el extremo amino. Por ahí se unen el carboxilo de un aminoácido con el amino de otro aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el enlace peptídico? Hay una eliminación de agua, ¿sí? Se elimina una molécula de agua. ¿De dónde sale el agua? Aquí del grupo carboxilo, él proporciona el grupo hidroxilo del OH y el grupo amino nos va a proporcionar el hidrógeno. Entonces, aquí tenemos marcada la molécula de agua. Esa molécula de agua se elimina, ¿sí? Se elimina y nos produce el enlace peptídico. Entonces, de este carbono va a quedar con un enlace libre y este nitrógeno con un enlace libre. Entonces, aquí nos genera unión, ¿sí? Fíjense, aquí en el centro, en este que está marcado, nos genera la unión carbono-nitrógeno, que es la que va a dar lugar a que se vayan uniendo los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, muchos enlaces peptídicos básicamente son los que nos van a dar la conformación de lo que es una proteína. Entonces, por favor, tomamos el apunte del enlace peptídico. Estos enlaces peptídicos, como les decía, nos van a dar lugar a las diferentes proteínas y y a las diferentes estructuras que las proteínas presentan. Las proteínas tienen cuatro estructuras de acuerdo a la complejidad de cada una de ellas. Entre más se avance en la estructura, más compleja es la proteína y asimismo más complejas son las funciones que ellas pueden realizar. Entonces vamos a hablar de la estructura que tienen las proteínas. Básicamente, como les decía, son cuatro estructuras diferentes. Se conocen como primaria, secundaria, ternaria y terciaria, perdón, y cuaternaria. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, vamos a tener, como les decía, mayor complejidad tanto en la función como en las características que ellas presentan. Entonces, en la estructura primaria, que es la estructura más sencilla de las proteínas, lo que vamos a encontrar es la secuencia de aminoácidos que tiene la proteína, ¿sí? La secuencia de aminoácidos que ella presenta. Entonces, como les dije, son de aminoácidos los que las componen, pero dependiendo de la forma, del lugar donde estén ubicados esos aminoácidos, también va a cambiar la proteína. Mm, Básicamente la estructura primaria únicamente nos muestra qué aminoácidos tiene y en qué orden están ubicados esos aminoácidos. Siempre empezamos desde el grupo amino de un aminoácido y terminamos con el grupo carboxilo del último aminoácido que componga la proteína. Entonces se inicia desde el grupo amino y se termina en el grupo carboxilo. Y recuerden que entre un aminoácido y otro vamos a tener un enlace peptídico. Entre un aminoácido y otro vamos a tener un enlace peptídico que sea entre el carboxilo del primero y el amino del segundo. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí de la estructura primaria, tenemos algunos aminoácidos, la glicina, isoleucina, valina, cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, alanina, serina, leucina, el ácido aspartico, la arginina, la cisteína, la valina, la prolina.
la lisina, la fenilalanina, la tirosina, la treonina, la leucina, la histidina, la lisina y la asparagina. Entonces, fíjense ustedes, aquí es arginina, perdón, arginina y aquí es asparagina. Entonces, fíjense ustedes que en este caso nos da el orden, la secuencia como se están dando esos aminoácidos y todos los aminoácidos tienen una abreviatura. Los 20 aminoácidos que vimos tienen una abreviatura que básicamente son las tres primeras letras del nombre del aminoácido. Donde cambia es en el ácido glutámico y el ácido aspartico, que en ese caso no utilizamos el ácido, sino solamente GLU para el glutámico y ASP para el aspartico. En este caso, en este ejemplo, encontramos que entre las cisteínas hay un puente disulfuro. Ese es un enlace que más adelante lo vamos a ver. Se genera principalmente cuando tenemos la cisteína de esta forma, ¿sí? Cuando tenemos dos moléculas de cisteína relativamente cercanas, entonces ellas me generan unos puentes disulfuro y esos puentes disulfuro también ayudan en la estructura, ¿sí? En mantener la forma de la estructura. Esta es la estructura, vuelvo y repito, más sencilla, es la más sencilla. Y son las proteínas pues, que cumplen las funciones más sencillas en el organismo, las que tienen estructura primaria. Y a medida que vamos a ir avanzando, vamos viendo que las estructuras se van haciendo más complejas y asimismo la función de las proteínas. Entonces tomamos por favor este apunte y hacemos el esquema de la estructura primaria. Si hay preguntas, las pueden hacer. La estructura secundaria es una estructura mucho más compleja, ¿no? Avanzando, se van haciendo un poco más complicadas. En este caso tenemos la disposición de esas cadenas en el espacio. Resulta que esas cadenas que acabamos de ver, la cadena de la estructura primaria, tiene una forma, digámoslo así, como de plegarse, como de unirse. A medida que vamos teniendo más aminoácidos, entonces ella empieza a plegarse. Y se puede plegar de dos maneras. La primera es una alfa hélice, que es como una espiral, es en forma de espiral y ella se va enrollando sobre sí misma de tal manera que se establecen unos puentes de hidrógeno. Recuerden que tenemos unas estructuras NH, ese grupo NH puede llegar a conformar puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo. Sí, recuerden que el hidrógeno tiene la capacidad de unirse también en varios enlaces, así como lo hace en el agua, como lo hacen los alcoholes, generando los puentes de hidrógeno entre esos grupos. Obviamente, si se llegan a romper los puentes de hidrógeno, que son las estructuras que forman o los más bien los enlaces que forman las estructuras secundarias, pues esta estructura se va a perder. Entonces vamos a volver a las estructuras primarias. Pero la idea principalmente es que esos enlaces sean estables y se mantengan. Una de las proteínas que tiene esa estructura secundaria es la queratina. Queratina específicamente en las plumas de las aves, tiene esa estructura alfa hélice, que es, vuelvo y repito, es un plegamiento de las moléculas en forma de espiral. En el segundo caso tenemos un plegamiento en lámina plegada, se llama lámina beta, ¿sí? Lámina plegada beta. Esa lámina tiene una estructura como de un acordeón. Entonces ustedes imagínense una hoja que la van a doblar para que quede así como acordeón, como en zigzag. Esa es una lámina plegada beta. También se trabaja mediante puentes de hidrógeno, pero esos puentes de hidrógeno ya no son transversales, ya no son lineales, sino que son transversales. Entonces, al ser transversales, no nos van a generar una forma de espiral, sino una forma como de acordeón. Por eso se llama lámina plegada beta. Y en esta la beta queratina de la seda, ¿sí? Recuerden que la seda es una fibra textil que sale de las plantas y específicamente también de los gusanos, ¿cierto? Los gusanos de seda. Entonces, básicamente la estructura de la seda es una proteína. Eso miramos que también las proteínas no solamente están ligadas a los seres vivos como tal, sino que también hacen parte de estructuras
como los textiles. Entonces, la betaqueratina de la seda es una lámina plegada en zigzag. Ya ahorita, entonces, tomamos el apunte y vemos el esquema de lo que les estoy acabando de comentar, cómo es una alfa hélice y cómo es una lámina beta plegada. Aquí tenemos el esquema de lo que es una hélice alfa y una hoja beta plegada. Entonces, fíjense que ambas son estructuras secundarias, ambas son estructuras secundarias. Una es de forma helicoidal, es decir, en forma de espiral, y la otra es en forma de hoja beta. No es que se vea lo que está al fondo, ¿no? No es que la hoja se halla al fondo y no, simplemente es que las se distribuyen de esa manera y por eso las podemos observar de esa forma. La hoja es como para ver, pues como para apreciar más fácilmente que es un zigzag y que se va plegando una sobre la otra. Lo que encontramos aquí, en esta parte, esas líneas azules que están discontinuas, son los puentes de hidrógeno, que como les decía, son transversales. Entonces, esos puentes de hidrógeno nos ayudan para que el plegamiento se dé de esta manera. Entonces, fíjense que en unas van hacia, en un sentido, digámoslo así, y en la otra van en el otro sentido. Eso es lo que hace que se pliegue en forma de hoja beta. Y aquí tenemos, pues, lo que se llama una hélice alfa. Entonces, ya sea, Beltrán, si quieres me haces el favor y tomas el pantallazo, lo envías al grupo para que después puedan hacer el esquema con calma, porque ahorita pues prácticamente se llevaría el resto del tiempo. Igual no tiene que ser perfecto, ¿no? Lo importante es que tengamos claro cómo se va viendo tanto la hélice alfa como la hoja beta plegada. Entonces, por favor, envías la imagen para avanzar con el otro, con la otra estructura. Ok, listo. Vamos entonces con la estructura terciaria. En la estructura terciaria tenemos la disposición que tienen la estructura al plegarse nuevamente sobre sí misma. Aquí ya estamos hablando de plegamiento de estructuras secundarias. Entonces, estas estructuras secundarias también se pueden plegar y van a darnos una conformación globular. Entonces, las estructuras terciarias se ven como esos globos de globoflexia, parecen así como esos de globoflexia doblados, inflados y doblados. Pero a su interior no tenemos aire, simplemente tenemos una serie de proteínas que se van doblando, se van plegando hasta que nos dan esa forma globular. No todas las estructuras, no todas las proteínas llegan a formar esas estructuras terciarias globulares, sino que hay algunas que se quedan en estructura secundaria. Por lo general, las que llegan a la conformación globular, a tener esa forma globular, son solubles en agua y tienen funciones más complejas, como es el caso del transporte, las enzimas, las hormonas, debido a que tienen esa facilidad para solubilizarse en agua. Como nuestro organismo es la mayoría agua, entonces estas proteínas globulares van a poder desplazarse a través de todo el organismo cumpliendo más funciones cuando son solubles en agua. Hay otras que no. Las que no llegan a tener esa estructura terciaria tienen estructura secundaria que puede ser alargada, es decir, podemos tener varias láminas o varias hélices que van alargándose, pero que nunca llegan a tener la forma globular.
En ese caso, estas sustancias son insolubles en agua. Entonces tienen otro tipo de funciones. Tampoco se pueden disolver en soluciones salinas que conforman nuestro organismo. Eh, entonces, en ese caso, tienen más funciones de tipo esquelético, entonces son estructurales. Son proteínas que se encargan de los músculos, del tejido conjuntivo, son proteínas que se encargan de los huesos, ¿sí? Como el colágeno. Esas proteínas no llegan a tener una conformación globular. ¿Por qué es tan importante la estructura terciaria? Porque nos dice básicamente la función y la disposición que pueden tener las proteínas en el organismo. Esta estructura terciaria, este tipo de estructura es que depende la función y la actividad biológica que pueda tener una proteína. Cuando la proteína se desnaturaliza, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, entonces pierde esa actividad biológica, pierde esa función. Entonces, pierde también la estructura terciaria. Entonces, como les mostré en el caso, por ejemplo, de la caseína de la leche, que les dije si le aplicamos limón o si cambiamos a veces con otro tipo de sustancia, el vinagre también sirve para eso, o algunas bacterias, como es el caso de las bacterias que se tienen el cuajo, que es para formar el queso. Ellas generan una desnaturalización en la proteína debido a los ácidos que producen. Entonces cambian el pH y desnaturalizan la proteína. Y ahí, como les decía, se pierde la función biológica y el desnaturalizar implica que pierdan la estructura que tenían. Entonces se pierde esa estructura terciaria y la proteína ya también pierde como la función que tenía. Esa función biológica que ella tenía se va perdiendo. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos con la estructura terciaria. Entonces tomamos el apunte y ya vamos a mirar cuál es el esquema de la proteína terciaria, de la estructura terciaria de las proteínas. Em, algunos enlaces que son característicos de estas estructuras terciarias. Básicamente son enlaces disulfuro, como ya se los mostré en la estructura primaria. Hay otros que son fuerzas electrostáticas, que básicamente se dan cuando tenemos iones, cuando tenemos cargas eléctricas opuestas, que también se pueden presentar porque hay algunos de las cadenas radicales que tienen esa característica. Hay otros que son puentes de hidrógeno, que también ya hablamos de ellos, y hay unos que se llaman fuerzas de Van der Waals, que esas uniones son débiles y básicamente se dan entre aminoácidos que son apolares. ¿Por qué razón? Los aminoácidos también tienen polaridad. Entonces, hay algunos que son polares y otros que son apolares. Y de eso también va a depender las uniones que se generen en las estructuras terciarias. Entonces, en las estructuras terciarias vamos a encontrar estos cuatro tipos de enlaces que se pueden dar, algunos más fuertes, otros más débiles, y de eso va a depender también que sea fácil o no desnaturalizar una proteína. Entonces, cuando los enlaces son fuertes, requerimos más bien de temperatura. Cuando los enlaces son débiles, con un cambio de pH podemos desnaturalizar la proteína. Y aquí tenemos el esquema de la estructura terciaria, ¿sí? Les dije que era como un globo, ¿cierto? Que este globo estaba doblado. Entonces, así es la estructura terciaria de una proteína. Entonces, a medida que van avanzando y que se van haciendo más grandes, se van plegando. ¿Mm? Ok, entonces, me haces el favor, Andrés, de tomar el pantallazo para que puedan después hacer la estructura terciaria. Bueno, pasamos ahora entonces a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la más compleja de todas y tenemos entonces la unión de varias estructuras terciarias. Así como lo mencionaba antes, la estructura primaria es sencilla, en la estructura secundaria tenemos unión de estructuras primarias, en la estructura terciaria tenemos unión de estructuras secundarias dando estructuras globulares
Y en la estructura cuaternaria vamos a tener varias estructuras terciarias. ¿Sí? En este caso, entonces, fíjense que tenemos varias estructuras globulares que se van uniendo. La unión de esas estructuras globulares, según la cantidad de estructuras que tengamos, se llaman, bueno, se conocen como dímeros, ¿no? O bueno, o subunidades, digámoslo así, de estructuras terciarias. Entonces, si se unen dos estructuras terciarias, las llamamos dímeros y a cada estructura terciaria se le llama subunidad proteica o también se le llama protómero, ¿sí? Entonces, cada estructura terciaria que va formando ese complejo, entonces se va a llamar protómero. Entonces, por ejemplo, aquí en el amarillo es un protómero, el azul de acá es un protómero, así sucesivamente. Si se unen dos de esos protómeros, entonces tenemos dímeros. Y esos dímeros nos forman, por ejemplo, enzimas. La exoquinasa que la mencionamos cuando hablamos de la glucólisis, que es una liasa, es una enzima que rompe estructuras. Entonces es un dímero y está formada por dos protómeros, es decir, por dos unidades proteicas de estructura terciaria, ¿sí? Entonces es una estructura compleja. Tenemos también tetrámeros, que en este caso son cuatro estructuras terciarias que están unidas. Y un ejemplo de ello es la hemoglobina. La hemoglobina, saben que es una proteína de transporte. Entonces, la función de la hemoglobina es llevar oxígeno a todas las células a través del sistema circulatorio, ¿no? En la sangre. Entonces, esa es la función de la hemoglobina y es un tetrámero. Tenemos un pentámero, un ejemplo de pentámero, que es la enzima polimerasa y es la que se encarga de unir cadenas de ARN. ¿Sí? De formar polímeros de cadenas de ARN. Entonces también es una enzima, pero en este caso tiene cinco estructuras globulares, ¿sí? Cinco estructuras de cadena terciaria. Y tenemos los polímeros, que ya son muchas más estructuras de cadena terciaria, como en el caso de la actina, que es una de las miosinas, es una de las proteínas estructurales, la miosina también, que se encarga de la parte muscular, es una proteína que ayuda en la estructura de los músculos. Y la cápside del virus de la polio. Recuerden que las cápsides o las estructuras que envuelven los virus son proteínas. Y en este caso, por ejemplo, la cápside del virus de la polio tiene 60 subunidades proteicas, es decir, 60 estructuras terciarias unidas unas con otras son las que van a formar esta estructura proteica. Por eso les decía yo que las proteínas son de los polímeros más grandes, son de las sustancias que tienen mayor peso molecular debido a que son una gran cantidad de aminoácidos los que se unen a la hora de formar una. Básicamente, la unión entre esas estructuras es débil porque ellas tienden a ser no polares. Entonces, la mayoría de las estructuras cuaternarias van a estar unidas por fuerzas de Van der Waals, lo cual quiere decir que desnaturalizar una proteína cuaternaria es más bien sencillo, ¿sí? Porque son estructuras muy grandes y los enlaces que las unen son muy débiles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Beltrán, tomamos por favor el pantallazo de la estructura cuaternaria. Listo. Ok, entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con la estructura de las proteínas. Nos falta hablar de sus funciones, pero las funciones están muy ligadas a la estructura. Entonces, al estar ligadas a la estructura, pues es necesario primero conocer la estructura y después sí poder hablar de las funciones. Entonces, en la próxima clase hablaremos de las funciones de las proteínas y nos encontramos entonces ahorita a las 10:30 para la dirección de grupo. Ahí les quedan
los esquemas en grupo para que pues con calma los puedan hacer. ¿Listo? Entonces, ahorita nos vemos en un ratico, chicos. Que Dios los bendiga.